Hola mundo, hoy les voy a hablar de nuestras razones para salir del país y cómo hicimos para salir, pero desde ya les recuerdo darle me gusta y suscribirse a esta familia. Voy a empezar explicándoles que realmente les voy a hablar desde nuestra experiencia y las cosas y etapas que vivimos en Venezuela y me gustaría recordarles que cada uno tiene sus historias para contar, solo les cuento la nuestra. Bueno, tomamos la decisión de salir en enero y para nosotros fue como para muchos una decisión tomada por el desespero de no ver otra solución para sustentarse económicamente. Intentamos de todo para sobrevivir en nuestro país. Inicialmente trabajábamos como artesanos informales en plazas y centros comerciales hasta que empezamos a notar que de verdad las ventas de nuestros productos no nos estaba dando como antes. Otra cosa que fue cambiando fue que en los sitios en los cuales nos colocábamos a trabajar empezaron a cobrar la famosa vacuna los policías vigilantes y eso era un gasto adicional semanal o diario que teníamos que pagar para poder trabajar, y también que por el aumento drástico de personas pidiendo dinero en los centros comerciales ya se dificultaba para vender en ellos. Por eso y algunas otras razones nos vimos obligados a buscar otras formas de ganar dinero y vendimos productos por catálogos, helados, plátanos. Estos era mi esposo con una carretilla o carro de mano por la calle todos los días en la mañana. Besitos de coco, este lo dejamos porque fue en el momento en el que fueron sacado de circulación del que en ese momento era el billete de mayor valor, el de 100. Jugos de papelón con limón, pitillos y vasos, estos lo usábamos para cambiar el dinero de efectivo a electrónicos. Esto fue cuando era súper complicado conseguir el efectivo. La minería, esta fue una de las etapas más difíciles como familia porque mi esposo se iba y no teníamos teléfonos para hablarnos y duraba hasta un mes y durábamos 4 o 5 días juntos y vivíamos con el miedo de que algo pasara y no saber también que esa es una de las tantas cosas que por alguna razón se volvió ilegal en nuestro país y corría el riesgo hasta de ir preso si lo conseguían con oro. Y lo último que intentamos fue vender pinturas hechas por mi esposo, que por cierto estudió diseño gráfico y dibuja muy bien, pero aún así no conseguíamos algo que nos ayudara a sustentarnos económicamente. Con el último trabajo llegamos a creer en personas que nos ofrecían para hacer publicidades a mano, pero a la final solo terminábamos aún más desilusionados y con más preocupaciones por no tener cómo mantenernos. Fuimos víctimas de la delincuencia, por lo cual perdimos muchas de nuestras cosas. Vivíamos en una casa que cuidábamos. Cuando pensamos en salir no teníamos que vender o cambiar, no teníamos ni dinero para salir. Y una de las cosas que más nos forzaba a buscar una solución era ver la nevera vacía y no tener dinero para comprar comida. Realmente teníamos miedo de salir, pero más miedo nos daba quedarnos y empezar a enfermar por no comer bien, y más nos preocupaba a los niños. Así que tomamos la decisión un jueves en la noche y ya el sábado estábamos saliendo. ¿Y cómo lo hicimos? Pues solo teníamos una bombona y eso fue lo que vendimos a mi suegra, que nos dio $10 por ella, y con la ayuda de un beneficio gubernamental compramos unos hilos para hacer artesanías y harina de trigo para hacer una especie de pan sin horno para comer en el camino, pues no sabíamos qué esperar o cómo íbamos a hacer después de salir de nuestra ciudad, pero algo se teníamos fijado en la mente y era que no había vuelta atrás. La noche antes de salir no conseguíamos dormir, quizás el miedo, pero no cambiamos de idea. El día del viaje no conseguíamos pasaje, nos decían que teníamos que comprarlo con anticipación y por el desespero nos fuimos sentados en el pasillo. Simplemente no queríamos estar un día más en esa situación. Ese día 12 de enero del 2019 salimos del terminal de Ciudad Guayana con destino a Santa Elena y nosotros camino a Pacaraima, escapando de nuestra tierra con los bolsos llenos de sueños. Esta es nuestra historia de por qué y cómo tomamos la decisión de salir. Gracias por escuchar nuestra historia y los invito a suscribirse y darle me gusta para que sigan conociendo un poquito más de nuestra historia con cada video, y comenta si quieres saber algo más, yo responderé. Chao, muac, muac.